Venga. Grabando. Estoy grabando, Walter. Grabando. Bueno, Hola, ¿qué tal? Hola, Walter. ¿Qué Eh, tal? Antonio, ¿puedes explicarme esto que es muy interesante Sí, mira, te cuento esto. de la página? Esto es la Hormiga Verde, es una empresa de aquí extremeña que está en Villafranca de los Barros y que tiene una red de recogida de basura electrónica, una red relativamente grande. Entonces, me parece que tiene como 100 contenedores en distintos centros públicos y privados donde la gente echa allí su basura electrónica para deshacerse de ella con responsabilidad. Entonces, ellos luego la recogen toda y la llevan a su fábrica donde la desensamblan hasta la máxima expresión posible. Separa los componentes, separa los imanes, separa los hierros, tiene una máquina que separa plástico y metal, tiene una máquina que separa metal magnético y no magnético, pero la mayoría es macroscópico. Son 15 personas allí desmontando las cosas. Además, son personas en riesgo de exclusión social, con ciertos problemas, tienen una empresa con responsabilidad social. Entonces, los materiales que ellos recogen los venden. O sea, ellos no son un almacén, lo que hacen es venderlos. O sea, según van almacenándolos, los venden a distintos clientes, yo no sé en cuántos sitios. El plástico es una de las cosas que peor venden. Pues todas las cosas que desensamblan tienen plásticos, sean de las carcasas, o sean de los cables, o sean de los envoltorios. Pues lo que hacen con el plástico es que tienen una pequeña procesadora de plástico parecida a la de Precious Plastics, que tienen un par de trituradoras, un par de planchas y una inyectora. ¿Vale? Entonces con eso pueden hacer distintas tronzas de plástico que lo separan por colores y luego con eso hacen lingotes o láminas pequeñas. Los lingotes son como de 1 metro, 1,5 metros por 6 centímetros, 4 centímetros, ¿vale? Y las láminas son de 35 por 40 centímetros por 12 milímetros, 10 entre 10 y 20 milímetros. ¿Sí? Entonces con eso lo que hacen es mobiliario. Entonces pues, pueden vender los materiales sueltos o el mobiliario ya hecho. Estuvimos viéndolos, llevan un tiempo vendiendo los muebles. Entonces son muebles con madera plástica, se llaman. Entonces, dependiendo de la mezcla que te hagas de plástico, tienes unos colores u otros. ¿Vale? Incluso unas características mecánicas u otros. Tienen con plástico negro de la cobertura de los cables, por ejemplo, materiales flexibles. Entonces sirve para aislantes o para suelos. Luego, estos son con lingotes, salen el lingote largo para hacer banquetas y es un material muy duro, es un poco pesado. Entonces, te contaba, Walter, que nosotros ahora como Fab Lab lo que estamos haciendo es buscar nuevos diseños y nuevas formas de fabricación de esos materiales para hacer muebles que sean más atractivos, que sean más funcionales y que sean más vendibles. Bueno, entonces, bueno, estamos de momento haciendo lo que ellos hacen, pero con unos diseños más cómodos para el ensamblaje. Pues con la CNC, con la fresadora, podemos hacer rebajes y cajeados y podemos hacer agujeros sencillamente. Entonces, bueno, estamos haciendo de momento jardineras como estas. Te las enseño en nuestro grupo. Este es uno de los grupos de Telegram de FabLab. Entonces, estamos haciendo jardineras como las suyas, pero con rebajes y encajes, ¿vale? Y estamos Ah, haciendo la... Sí, esto lo que me estás mostrando es lo que tú has desarrollado con su material de ellos, ¿no? eso es. En el Fab Lab tenemos material de ellos que nos ha traído, tenemos distintos tipos, todo muy de retales y de pruebas. Entonces, estamos empezando con material malo, como debe ser. Y eso se pega, se suelda, ¿cómo se une? Pues ¿O qué parte fit? se puede pegar muy bien con cianocrilato, con pegamento rápido, ¿vale? Y luego también he probado que se puede fundir sobre sí mismo. Por ejemplo, si se te parte, se puede pegar con calor otra vez. Si se te descascarilla. Yo el otro día estuve en casa pegándolo con el propio soldador de estaño. Con el propio soldador le voy dando despacito y se va fundiendo y pegándose sobre sí mismo. ¿Vale? Es un material amigable porque se pega con calor. ¿Vale? Tenemos algunas, vamos, estamos empezando, ya te digo. Tenemos Estos son las láminas, hay de muchos colores. Estas son pequeñas jaboneras. Hemos empezado poco a poco y para que el hombre nos dé Las jaboneras son buenasas, ¿no? Esa me pareció genial. sí, sí, sí. Esto también, esa textura disco me da una sensación así medio de la época disco. Total, total, sí, sí, son bonitos porque de eso se sale el título. En algunos lo tenemos con los nombres puestos a mano de lo que tenía el CD. Quedan bonitas, sí. Tú me comentabas que tú habías realizado este tipo de
de propuestas, con diseños, y yo te comenté que se podían hacer con sistema de uniones, ¿no? ¿Cómo lo están pensando? ¿Hay alguna idea en otro material o todo gira en torno al mismo material? Y Pues, porque el pegamento que tú usas ujú, es caro, ¿no? Y bueno, acá en Perú es caro y también como que no es compatible con la línea de la sostenibilidad, creo, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves sí. tú? ¿Cómo piensas? Pues hay varias opciones. Realmente a la hora de, vamos, yo creo que es mejor si se puede pegar que si se tiene que atornillar. O sea, a la hora de montarlo y de sostenibilidad, yo creo que es mejor pegamento que tornillo. ¿No? Es Y no una- han pensado curvarlo, ¿no? Sí, sí lo he pensado y lo hemos hecho, de hecho. Sí, sí, tenemos una pequeña plegadora y lo hemos ¿Y curvado. cómo suele? No, digo, curvarlo, hacerlo así, Sí, curva. sí, pues es uno de los límites que tenemos que investigar. De hecho, la semana pasada desguacé una estufa rota y me quedé con la resistencia solo por hacer esas pruebas, sí. Y entonces lo curvamos, pero el material se quebraba demasiado cuando se curvaba, ¿vale? Entonces, cuando lo curvamos, que depende del plástico que tenga la mezcla, cada plástico es distinto porque tiene unos materiales diferentes, ¿vale? Entonces, cuando curvamos uno de ellos, se despegaba sobre sí mismo, es un poco poroso y entonces salían rajas, que puede que no haya problema si luego puedes tapar esas rajas con el propio plástico suyo. O sea que si tú tienes polvo de ese plástico o tienes otros restos de plástico, luego puedes tapar las, las quiebres y rellenarlos, como quien dice. O sea que la masilla de relleno es el propio plástico. ¿Vale? Y luego yo creo que dependerá también del tiempo de calentado. O sea que si lo calentamos más despacio y lo doblamos más despacio, puede que no se quiebre. Y la plegadora que tenemos ahora mismo tiene pliega en corto y la resistencia es muy estrecha. Entonces, vamos, yo creo que se puede plegar. Acá en Perú había una chica que se llama Fiorella, justo para ella es que estoy haciendo o te pedí que me Bien. expliques. Ella la encontré haciendo esos botones con unos clavos que se pegan en Sí, forma de animales, sí, ¿ya? Entonces, como souvenirs, ¿no? sí. Mira Con su este. marca, su empresa. Sí. Y Mira uno este. de los... Eso, mira, qué interesante. ¿Cómo Ese les es fue esta experiencia? eso lo hicimos bien, eso se expresa muy bien. Este es el logotipo de la empresa, de la hormiga verde. Entonces, esto se podría pegar directamente encima de cualquiera de los productos. Sí, sí. Eso te decía, ¿no? Sí, sí. Y en láser, ¿cómo va? No se puede quemar en El corto con láser. láser, yo no lo haría, ¿no? Con láser. No, porque eso van a salir Mucho humo. humos desconocidos. Y además ese plástico está sin ningún tipo de certificación. Eso no, yo no lo haría porque puede tener cloro. Nosotros con láser no. Tener azufre, lo que sea, puede tener. Claro, claro, eso tiene Mordor. Interesante este sistema. Sí, Y yo estoy ilusionado, sí. Mira este. ¿Se ahí, hacen los ahí veo que encajes? tiene Sí, 3D, ¿no? 3D, ¿no? Ah, ahí está, exacto. claro. Entonces, por ejemplo, eso, si el material no es uniforme, entonces tienes estos problemas luego con los encajes. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, ya te digo que se ve aquí que la lámina no es uniforme. Entonces, eso es un problema para el diseñador, que al Y el, sis- final, sí. y el sistema Perfit no lo has pensado, ¿no? No te he visto de una de las pruebas que has hecho. ¿Cuál? Sistema Perfit, de caja y espiga, sí, que sí. Es verdad, sí, lo pensamos, pero pensamos no hacerlo para que no tuviera salientes por los laterales. Sí, Sí, no, claro, sí. Aunque eso se podría sí, resolver con silicona, ¿no? sí. Sí, sí, vamos, estamos abiertos, ¿eh? Y además la idea es con la empresa negociar, vamos, vender cada diseño por un lado y luego cada unidad de corte. Vamos, ya le hemos pasado un presupuesto, el diseño, pues son tantos euros. Y luego cada unidad, fabricarla cuesta estos euros, de forma que sea justo para el trabajador y para la máquina y para la empresa. Sí. Al final necesitas un trabajador cualificado poniendo y quitando piezas en una máquina peligrosa.
que tiene que quedar la pieza bien fijada, ajustarlo bien, ¿vale? A la CNC, claro, la Sí, CNC es costosa, ¿no? sí, es Y cosas peligrosa. se rompen también. Sí, bueno, las fresas no nos son muy caras, las compramos relativamente baratas y, y este material no es muy agresivo para las fresas, pero sí tiene sus detalles. Por ejemplo, si la fresa va muy rápida, la fresa se va llenando de plástico. Entonces, cuando al final quieres hacer un agujero, te das cuenta de que la presa tiene demasiado plástico encima. Entonces, el agujero lo hace un poco más gordo de lo que debería. Lo cual es un fallo de programación. Tienes que hacer que la presa vaya un poco más despacio, tal. De vez en cuando lo puedes parar y limpiarle el plástico que se te haya quedado. ¿Y no te ha pasado que se ha fundido el plástico cuando estabas usando la CNC? No pasa, vamos, se funde conforme va pasando la broca por el sitio que debe. Y luego, vamos, como ves, el borde queda muy fino, queda bien. Y los rebajes quedan bien. O sea que se trabaja bastante bien el plástico con la CNC. Y con este material se podría hacer monturas de lentes, gafas, o no lo ves tan Pues, factible. pues sí, posiblemente sí. No es un mal material, ¿eh? No. Yo creo que sí se podría hacer. Ujú. ¿Y esas tablas de picar para la cocina Eso es o lo que te no? decía, que el material, al tener un plástico de procedencia muy variada y dudosa, yo no lo utilizaría para cocinar encima. O sea que me gustaría hablar con gente más de química que dijera, bueno, pues mira, ese plástico, si le das un tratamiento de tal o si le das un baño de temperatura de cual, entonces ya es seguro alimentariamente. Pero hasta entonces yo no lo utilizaría para cortar encima queso. Qué interesante. Sí, ahora mismo es Es, demasiado poroso. Entonces, al ser poroso, yo creo que se ensuciaría con la cocina. bueno, como macetas yo creo que sería lo más óptimo, ¿no? Ahorita en cuestión de... Sí, yo creo que macetas, taburetes, estanterías. Estoy pensando en percheros, en peines, Ah, perchero, sí, eso en sí, ¿no? percheros, sí, o en cajones, vamos, que tiene muchos usos, es como madera. Con madera y se puede doblar también, que tenemos que investigar más el doblado. Y luego Claro, la... a nosotros, además, como Fab Lab, nos viene muy bien, porque si miras aquí abajo, en este grupo tenemos ya algunas máquinas de Precious Plastic hechas o medio hechas. Tenemos tenemos la trituradora y tenemos una inyectora por temperatura, ¿vale? Que tiene las resistencias, te lo metes aquí el plástico en polvo y sale el churro de plástico fundido, ¿vale? Ah, Pero son caros esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo han fabricado? sí, lo hemos fabricado, pero no es caro, ¿eh? No es nada caro. O sea, cada uno de las resistencias, creo recordar que costaba 12 o 15 dólares. La controladora no creo que cueste más de 40, o sea que no costaba más de 200 euros, contando con que tenemos un herrero y con que los hierros son del desguace y que todo sale barato teniendo un herrero. O sea, todos los materiales que no son electrónica los hemos reciclado. ¿Vale? Y entonces esto para nosotros triturar y almacenar plástico es un engorro. El triturado incluso con esta máquina, es Muy lento. complicado. Es lento y doloroso y muy escandaloso, ¿vale? Entonces, para nosotros aliarnos con empresas como la Hormiga Verde, que lo hacen a mayor escala, es muy bueno, porque nos ahorran el tener que triturarlo nosotros y ahora sí tenemos el material este que para nosotros es valioso, no solo constructivamente, sino filosóficamente, que realmente es un material que tiene una responsabilidad detrás. Y se me ocurre que con esos huecos, Sí, esas perforaciones, sí, puedes coser, así como coses los ojales del zapato y ya no usar sí, uniones. He visto muebles sí, que los cosen, no sé si tú qué has tenido bueno. oportunidad de ver. Sí, mira qué bueno. Sí, sí, Puedes entrar a internet sí, y encontrar diseños o muebles cosidos. qué bueno, pues no lo En había Asia, pensado. Sí, en Asia eh, le hacen huecos así como esto, como ojales de zapato, sí, y juntan dos y lo sí, cosen qué bueno. como, Qué- como si fuera, y queda una textura, una combinación.
muy interesante, ¿no? Por no Oye, decir pues, exótica. pues eso podría quedar de lo más exótico y tecno retro en vez de con hilo, con cable. Cable reciclado también, que tenemos un montón. Eso sería una buena idea, mira, ¿ves? Ahí le Sí, has dado un... sí, sí. Con cable, claro, pues un cable, ¿no? Pero Un tiene que ser un cable. cable flexible, me parece. Sí, pero un cable que te cobre es flexible. Sí, sí. Ay, los cables son eternos, pues nos morimos nosotros y el cable sigue ahí. Anda que no. Sí, sí. Y esta pieza es solo una prueba de capacidad de la máquina. Entonces aquí lo que prueba simplemente es que era capaz de hacer un cajeado, unos taladros sin atravesar y unos taladros atravesando. Y después el perfilado. Entonces se ve que el material se Oye, trabaja bien. y se Sí. puede hacer suela de zapato, ¿has visto esa posibilidad? O tu Ves, guitarra, ¿no? O tu guitarra, ¿no? Agarras la guitarra. guitarra a lo mejor sí, el cuerpo sí, pero la suela de zapato no, porque es, bueno, dependiendo de la mezcla que se haga. O sea, por ejemplo, allí en la Hormiga Verde dentro de la nave, tienen otra nave construida de láminas de plástico de estas. Y el suelo lo han hecho con plástico negro, que es como el plástico negro de los cables del ordenador, muchos plásticos, cables negros. Pues ese cable, cuando lo aplastas y lo haces lámina, se queda flexible y se queda poroso. Entonces, eso es un buen suelo técnico. Entonces, eso a lo mejor sí podría servir como suelas de zapato. Habría que ver cuánto dura, habría que ver si se deshace o no. ¿Y han hecho pruebas de ignífugas o eh, de prendido? No, no hemos hecho, no. Es que por Ujú. eso te digo que el material este está absolutamente sin certificar, absolutamente sin probar. Entonces, claro, es un material que tampoco puede venderse como tal hasta que no se hagan ciertas pruebas, ¿no? Está un poco todavía en el limbo. Dime la pregunta, ¿y qué tan delgado pueden ser estas superficies? Pues las más finas que tenemos pueden tener unos 4 milímetros, 4 o 5. De todas maneras, yo creo que se pueden hacer todo lo delgadas que se quiera, pero serán más quebradizas. 4 o 5, sí. 4 es un poquito gruesa, ¿no? Se me Sí, ocurría para tapa de libro, una cosa así. bueno, sí, sí. O sea que en función claro, o sea, en función de la mezcla tiene unas propiedades mecánicas u otras. ¿Vale? Entonces, para distintos plásticos, pues unos son flexibles y otros no. Pues a lo mejor para tapa de libro, pues uno que tenga cierta flexibilidad, si no se va a quebrar en cuanto dobles el libro. Mira, qué interesante, acá tienes una beta de desarrollo y Sí, también de especialización, ¿no? Que sí. Bueno, y además tranquilamente genera que yo, trabajo, ¿no? que yo creo que es un problema universal y es una solución exportable. O sea, que tenemos problemas con plásticos en mal sitio y con residuos electrónicos en mal sitio en todo el planeta. Entonces, lo que necesitas para llegar hasta esto es maquinaria un poco pesada, pero asequible. Una trituradora no es tan cara y una plancha térmica tampoco es tan cara. Vale. Déjame entender, la plancha térmica son dos superficies rectangulares Sí, que tienen una fuente de calor, una eso resistencia, es. algo así. Te enseño las máquinas de Precious Plastic para que las veas. Sí, sí. Ah, mira, ahí se puede doblar, mira. Sí, bueno, Precious Plastic es que es un proyecto global, o sea que esto es de lo más inspirador, ¿vale? Entonces aquí esto es una comunidad global que venden máquinas, que venden piezas ya hechas y que regalan la academia y la información con los planos para hacer tus propias máquinas, para saber qué plásticos puedes utilizar y cuáles no, cuáles son venenosos cuando los calientas. Hay que tener un poco de cuidado. ¿Vale? Y entonces las máquinas que tienen son ya 5, creo. A ver si las encuentro. Comprar las máquinas. Puedes ¿Cuál comprar. sería el kit? El kit que tú de pronto me comentas que tienes en tu... Sí, mira, te enseño. Nosotros de Ah, mira, ahí momento, está, pues lo que te dije, montura de lentes, eso ¿no? Qué es. loco, sí, sí. Sí, eso es. Mira, estas son todas las máquinas que hay Ahí dentro de está lo que Precious tú tienes, Plastic. ¿no? Claro, la La nuestra es inyección, como esta y como esta. Nosotros tenemos estas dos, ¿vale? Inyección y trituradora, eso que dice ¿vale? inyección, tú metes el plástico ya reducido de tamaño, ¿no? Por Sí, esta máquina que eso dice es. Sendler, ¿no?
No, y por lo aplastas, así como si fuera un brazo de palanca, lo aplastas eso es, con esta, tú lo metes por el pequeño cono, ¿vale? con la tolva. Por la tolva, sí. Y bueno, esta no sé qué tienes por aquí, raro. Bueno, te enseño la nuestra. A ver, la nuestra aquí se puede ver. Entonces se mete por aquí por la tolva y aquí en este caso nos falta en esta foto el émbolo que entra por arriba, por aquí, ¿vale? Y que baja para abajo y empuja todo hacia abajo. Bueno, entonces esto se calienta, tiene Ah, aquí te falta la tolva también, ¿no? la tolva es esta, la tolva es este triangulito que hay aquí. Por aquí Ah, ya la vi, entraría. ya la vi, ya la vi, ya la vi. Sí, por aquí entra el plástico, entonces se almacena Ah, aquí y lo que falta es un cilindro grande metálico que se engancha aquí y que cuando esto sube, pues tú lo bajas hacia abajo y lo vas empujando. Vale. Y entonces esta es la inyectora. Y luego esta es interesante para hacer cosas con molde, pero a mí me gusta más y todavía no tenemos, pero lo tienen la gente de la hormiga verde, que es la plancha térmica grande, que es esta. Esta. Que la tenían allí en Bali cuando fuimos al Fast Fest, no sé si lo viste. lo vi, que estaba al costado Pues, de la tortuga, pues entrando a la derecha, izquierda, ¿no? esta es la máquina de mis amores, vamos, yo qué sé, si lo tuviéramos podríamos hacer láminas de estas. Entonces, al final son dos prensas, son dos láminas planas metálicas con resistencias por cada lado. Y luego ¿Y un, cuánto como ves, vale? Ahí está el precio. Ah, su madre, bueno, como fíjate, aquí vale, pero esta es cara, porque luego además aquí te la venden ya hecha y necesitas una estructura metálica estable, muy robusta, ¿no? muy robusta, sí. 60 por 60. Mira, 60 por 60 está bastante bien. Vale. 1 metro por 1 metro es súper grande. Vamos, está muy bien. O sea, para nosotros, cuanto más grande sea, más grande pueden ser los muebles que haces con la CNC. Y es cómodo porque luego, cuanto más grande sea, más barato sale trabajar con la CNC porque tienes que cambiar menos veces de pieza. Entonces es Exacto. interesante que sean más grandes. El hormiga verde, si le va bien con las piezas, pues se comprará uno más grande, que será O mejor. sea, con $10.000 o euros se puede hacer algo interesante, un taller de estos. Sí, sí, debería. Sí, sí, vamos, con 10.000 deberías tener por lo menos para 3 máquinas de Precious Plastic. Contando con que pudierais montarlas vosotros o pudierais incluso hacerlas vosotros. Vamos, Aprecias Plastic se llama sí, la técnica. la iniciativa se llama Precious Plastics. Vamos, nosotros somos fan y de hecho somos ya miembros de la comunidad de Precious Plastic. Creo que todavía no nos hemos dado alta en el mapa oficial, pero ya tenemos incluso nuestro logo de Precious Plastic, de Sol Precious Plastic. Sol Precious Plastic. Pues Ya, con el ustedes castillicito sí de Cáceres en el fondo. eso se lo toman en serio. Está bien, me gusta el logo, bien expresivo. Sí, expresivo. Tienes que hacerte algo derivado con la bolsa de basura y con algo derivado. Sí, sí. Así que sí, yo creo que es una buena alianza el del Fab Lab con la empresa que recoge plásticos y que procesa plásticos. Fíjate, ellos hacen mesas de mosaico y eso, pero son más bien muy pesadas, muy pesadas, muy aparatosas y luego además ni siquiera no puedes pintar bien encima porque no son uniformes. Entonces no son lisas. No te escucho ahora, Walter. No digo que está bien, es alucinante, es el potencial en diseño es ilimitado prácticamente y Ujú. puede tener sobre todo un impacto medioambiental y Sí, social, ¿no? Porque me da la impresión que generas la dinámica de reciclaje, la gente en sí, situación de calle puede encontrar pues una fuente de trabajo, no sé si, pero acá en Perú sí, hay sí, muchas condiciones precarias de vida de sí, algunas personas y ya el sí, hecho de recolectar, ¿no? Te da otra, no sé, sí, o crear empresas sí, sí. generen este, Bueno, en este caso ya te digo que esta gente da por lo menos, bueno, el otro día hablando con el jefe, Ignacio se llama,
decía que eran 30 familias. O sea, que serán 30 familias trabajando ya de esto, que es una cosa para estar contento. Y luego tienen para motivar a la gente a usar los puntos de la red, por ejemplo, en los colegios o los institutos, hace concursos de ver quién recoge más. Entonces, quien recoge más plásticos, luego recibe más mobiliario. O sea, este hombre, en nuestro centro, la Escuela Politécnica, tiene en toda la universidad, firmó un convenio y entonces tiene puntos de recogida en varios sitios. Entonces luego él te da un informe, cada vez que recoge algo, te da el informe de cuántas toneladas se ha llevado. Y luego te gratifica con mobiliario urbano de este tipo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cierra un poco el ciclo. Que la gente da y él devuelve en muebles o en cosas útiles, ¿no? Claro, eso me parece un sistema de retribución muy honesto y muy... eh, se basa en la confianza, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, porque Y en el beneficio mutuo, que es que al final, pues eso, que Ignacio vende los materiales. O sea, que él le está sacando beneficio a los materiales en bruto que le damos. Entonces, pues él devuelve un poco la moneda para que sigamos dándole, ¿no? Vamos, y a mí personalmente, que yo soy profesor de electrónica, el hecho de tener un punto de recogida de material electrónico al lado de mi trabajo, para mí es maravilloso porque me encuentro muchas cosas que funcionan y que puedo arreglar con poco esfuerzo. Entonces, para mí y para mis alumnos es divertidísimo porque vamos al punto de la hormiga verde y casi siempre nos llevamos cosas para reparar o pues, cosas para aprender de ellas. Entonces, es una doble ganancia. muy bien, oye, me ha sorprendido. Yo entendía más tu trabajo como una suerte de reparador. Como me lo explicaste anteriormente, reparabas equipos electrodomésticos. Sí, Vi tu alegría cuando me dijiste, se ha arreglado esta tostadora, me dijiste, me sí, lo sí, mostraste, sí. ¿no? Básico, básico. ¿No? Y me contagiaste tu entusiasmo y dije, uy, ojalá acá en Perú haya algo igual. Pero Sí. bueno, te voy a contactar nuestra amiga Fiorella, que es de tu filosofía de trabajo. Bien. Y bien, estuvo en el seminario, ¿te acuerdas? No sé si Sí, llegaste a escuchar. muy Y bien. mostró, hoy tienes el video, si quieres lo miras, te lo paso, Ahí, para que pásame, veas. pásame los vídeos del seminario, si los tienes. Sí, te lo paso ahorita y ya está. Ya pues, muchas gracias. Vamos a cortar el video Muy bien, cortamos. a- y A me lo ver. envías.